Muy buenas noches, estimados y estimadas docentes. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOS, quien en esta oportunidad desarrollará el webinar denominado Rol del docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales. Ante todo, agradecemos y felicitamos a los docentes que esta noche nos acompañan. Reciban el cordial saludo del Ministerio de Educación y de la directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, IFOS, Jessica Martínez Cuervo, por el interés que demuestran y el compromiso que asumen al participar de estos espacios virtuales de aprendizaje con el fin de responder a las necesidades y demandas socioemocionales propias y también de los estudiantes en el contexto de la educación a distancia. Mi nombre es Marta Orozco, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y los acompañaré en la moderación a lo largo del presente webinar. Me acompañan esta noche dos destacados expertos, a quienes damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros Carol Rivero Panaqué, quien es licenciada en Psicología y Educación, profesora asociada del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC por la misma Casa de Estudios. Doctoranda en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Ingeniería de Medios para la Educación por la Unión Europea. También participa como panelista Víctor Vázquez Maza, psicólogo, psicoterapeuta y especialista de tutoría y orientación educativa de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu, con estudios de maestría en Psicología de la Salud, Educación Sexual Integral y transversalización del enfoque de igualdad de género en el ámbito educativo, con experiencia en bienestar estudiantil y psicopedagogía. A ambos agradecemos su participación. Por favor, Carol y Víctor, les cedo la palabra para que puedan saludar a los docentes que esta noche nos acompañan en este webinar. Adelante, Carol. Muchas gracias, Marta. Para mí es un placer estar aquí, compartir estos momentos con ustedes, con los docentes, con Víctor. Es un tema muy interesante y creo que va a ser una hora y media de mucha interacción, de mucho aprendizaje en conjunto. Así que bienvenidos a todos y esperamos que este webinar sea de su interés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y a todas los que nos están escuchando y se están conectando. Un gusto estar aquí contigo, Marta, con Carol, ¿no? Y con todo el equipo que también hace posible este webinar. Entonces, aprovechemos al máximo estos minutos para poder hacer las consultas, los diálogos, compartir información y sobre todo por un tema que es actual, ¿no? Porque estamos dentro de una modalidad de educación a distancia y definitivamente, pues, prevenir riesgos es fundamental y obviamente desde las y los docentes se puede contribuir a ello. Gracias nuevamente a ambos. La organización del presente webinar precisamente es la siguiente. En el bloque 1 responderemos a la pregunta ¿a qué se denomina violencia en entornos virtuales y de qué manera se ejerce? En el bloque 2, ¿de qué manera los docentes pueden identificar la violencia en entornos virtuales y cómo se manifiesta? Y en el bloque 3, ¿qué acciones prácticas sugieren para fortalecer el rol del docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales? Luego, en el bloque 4, daremos espacio para responder las preguntas que el tiempo nos permita, las cuales serán recogidas de los comentarios que ustedes puedan realizar a lo largo de este webinar. Muy bien, iniciamos entonces con la primera pregunta. ¿A qué se denomina violencia en entornos virtuales y de qué manera se ejerce?
Invito a Carol para que nos ayude con la respuesta a esta pregunta. Adelante, Carol. Muchas gracias, Marta. Voy a esperar a que Víctor pueda colocar la presentación y podamos conversar un poquito sobre este tema tan importante, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué se denomina violencia en entornos virtuales? Esa es la primera pregunta y creo que antes de hablar sobre lo que significa violencia en entornos virtuales, es importante mencionar qué es violencia. La siguiente, Víctor, por favor. Bien, entonces, primero definamos bien qué es violencia, ¿no? La violencia es una conducta intencional que causa o puede causar un daño. Ahí podemos ver a San Martín quien menciona eso. Entonces, mencionemos primero eso, definamos bien lo que es la violencia y partamos desde un ámbito más general. Entonces, cualquier conducta intencional que causa o puede causar daño. Esta violencia puede ser activa o pasiva, es decir, por acción o por inacción. ¿Cómo así? Por ejemplo, el golpe, un insulto es una violencia activa y cuando hablamos de pasiva, cuando hay una inacción, por ejemplo, el no dar la alimentación adecuada a nuestros niños, eso sería como una violencia pasiva, ¿no? Entonces es importante definir bien que existe este tipo de violencia, pero también tenemos violencia física, como todos pueden saber, como es el golpe, lo emocional o psicológico, ¿verdad? Que es importante mencionarlo, lo sexual y también lo económico. Entonces, estamos viendo diferentes tipos de violencia. También hay tipos de violencia relacionada a los escenarios, ¿no? La violencia puede ser en la escuela, en el hogar, en el lugar de trabajo, también en entornos virtuales. Y antes de pasar a lo que significaría entornos virtuales, también es importante mencionar que generalmente la población más vulnerable para esta violencia son los niños, los adolescentes o las personas muy mayores, ¿no? Entonces, es importante definir este tipo de violencia, los diferentes tipos de violencia, para recién ahora ingresar a lo que sería violencia en entorno virtual. A continuación, por favor, Víctor. Entonces, ¿qué es violencia en entorno virtual? Y aquí Minedu en el 2018 ya lo definió como la violencia puede ocurrir a través del Internet u otro medio de comunicación como chats, correos electrónicos y o redes sociales, atentando contra la integridad física, psicológica y o sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante mencionar este punto porque a eso nos referimos con entornos virtuales, ¿verdad? Con violencia en entornos virtuales. Es una conducta intencional que causa algún daño y que se da a través del Internet u otro medio de comunicación como las redes. Y esto tiene que atenta, obviamente, contra la integridad física, puede ser psicológica, también sexual, de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Continúa, por favor, Víctor. Y existen diferentes tipos de violencia en entornos virtuales, ¿no? Ya hemos visto un panorama general de lo que es la violencia, los tipos de violencia en general, pero ahora quiero centrarme en los tipos de violencia en entornos virtuales. Uno de ellos es el ciberacoso, que seguramente muchos de ustedes ya lo saben. En esta época hay mucho ciberacoso. ¿Y qué significa eso? Es el acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales, ¿verdad? Es, por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales. Pueden enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería o hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos, ¿no? Todo este tipo de violencia que afecta a las personas se le llama el ciberacoso. Y esto se puede dar en las redes sociales, en las plataformas, cuando juegan también, en las plataformas de los juegos, en los teléfonos móviles, ¿sí? Entonces, como vemos, el ciberacoso tiene que ver con la intimidación por medio de las tecnologías digitales y ya les he puesto algunos ejemplos de lo que podría ser un ciberacoso, ¿sí? Publicar fotografías vergonzosas, enviar mensajes hirientes, como les comentaba, o hacerse pasar por otra persona y también dar mensajes agresivos. Otro tipo de violencia que es importante mencionar tiene que ver con el grooming o acoso sexual cibernético, ¿no? En este caso es cuando una persona mayor adquiere ya una identidad falsa. Muchas personas pueden crearse una identidad falsa y entablar una relación virtual con un niño o un adolescente con la intención de ¿qué? De manipularlo, seducirlo o motivarlo a participar en ciertas situaciones de carácter sexual. Entonces, quiero que quede claro la diferencia entre ciberacoso y el grooming, ¿no? En el ciberacoso no necesariamente tiene que ser una persona
mayor y no necesariamente está relacionado con el tema sexual. En cambio, en el grooming sí, porque aquí es una persona mayor que adquiere una identidad falsa, que puede ser que crea que es un adolescente, se hace pasar por un adolescente y entablar una relación virtual con un niño, una niña, un adolescente, y con la intención de ¿qué? De manipularlo, seducirlo, porque ustedes saben que en esa edad todavía los niños, los adolescentes están en proceso de desarrollo y entonces es un poco fácil de poder manipular y más todavía si se hacen pasar por compañeros, ¿no? Como por personas de su misma edad. Bien, seguimos, por favor. Ahí vemos dos tipos de violencia en entornos virtuales, pero también existen otros tipos de violencia, como por ejemplo la sextorsión. Aquí ya es una persona que chantajea a un niño o una niña adolescente y con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le involucre, ¿verdad? Entonces ya hay un chantaje aquí donde extorsionan a la persona, al niño, al adolescente, y con la amenaza de poder publicar estos contenidos a todos sus compañeros, a todas las personas que le rodean, ¿no? O publicarlo en general. Y el otro punto de violencia en entornos virtuales tiene que ver con la incitación a conductas dañinas y seguramente ustedes han escuchado en los últimos años de todas estas redes sociales y también de todos estos eventos que hacen que las personas hagan actividades que puedan dañar su salud, ¿no? Y entonces hay que cuidar mucho a nuestros niños en este punto. Y muchas veces por el tema de la moda, el de seguir a los compañeros, el pensar que no es nada difícil o que no puede generar ningún daño, los adolescentes, los niños lo hacen. Y eso es peligroso porque puede generar una conducta dañina, ¿no? Y afectar a la salud, integridad física, y como por ejemplo la incitación a la autolesión. Hemos visto casos de niños que se han lesionado, algunos han muerto por solamente guiarse de estas redes o de lo que les decían otras personas para que hagan ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de esos tipos de violencia. Gracias. Gracias a ti, Carol, por tu respuesta. Quiero dejar ahora en la palabra a Víctor, que también nos responderá la misma pregunta. ¿A qué se denomina violencia en entornos virtuales y de qué manera se ejerce? Víctor. Víctor, tu micrófono. Víctor, tu micrófono. Ok, Adelante, hola. adelante, Víctor, adelante. Ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, bueno, como ya Carol lo había señalado, existen varios tipos de violencia que se pueden dar en los entornos virtuales contra las y los estudiantes. A esa lista que Carol ya nos ha mostrado y nos ha pues señalado todos estos posibles riesgos, agregaría dos más, que es el acceso a contenido sexualmente explícito, ¿no? O material sexualmente explícito, ¿no? Obviamente a las y los estudiantes, y obviamente pues eso también tiene un impacto, ¿no? En su bienestar, en su desarrollo integral, porque va generando y va distorsionando imágenes, la vivencia de la sexualidad, reproduciendo estereotipos, entre otros. Y agregaría esa lista que Carol ha señalado, la distribución de fotos, videos o cualquier contenido tecnológico, ¿no? Como por ejemplo un texto o un pantallazo, ¿no? Que comprometa, ¿no? O que evidencie un carácter sexual y que se propaga a otras personas sin el consentimiento de la persona. Por lo general eso se realiza con la expareja, ¿no? Y que obviamente se pueden compartir cierto material y luego cuando termina esta relación o este vínculo, la otra persona podría luego propagar esa información sin el consentimiento. Entonces, estamos viendo aquí una serie de situaciones que afectan a las y los estudiantes y que todas estas situaciones se pueden dar en los entornos virtuales, ¿no? Por eso es importante conocerlos en primer lugar, como lo estamos haciendo, y en ese marco quiero mostrar algunas cifras, ¿ok? Para poder contextualizar la magnitud del problema a que nos estamos refiriendo.
Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de acuerdo al reporte que hace año por año en el 2019, nos dice que se han presentado pues 1.012 casos de acoso virtual, no siendo principalmente el WhatsApp y seguido por el Facebook los principales canales, ¿no? En donde se generan este tipo de acoso que ya lo señaló Carol, y que algo importante a considerar es que del total de las víctimas, el 88% son mujeres, mientras que el 12% son hombres. Y cuando se analiza también quién es la persona que genera la agresión, es decir, quién realiza o envía estos mensajes acosadores, humillantes, ridiculizantes, se analiza que en un 62% de los casos son hombres, ¿ok? Luego también tenemos otras cifras de UNESCO que también han estado avanzando en el estudio y en la sistematización del ciberacoso, y nos dice pues que 1 de cada 10 mujeres de más de 15 años de edad en algún momento han experimentado ciberacoso. Y de acuerdo también a nuestras estadísticas como Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros tenemos justamente la plataforma del CICB, y de acuerdo al informe del 2018, justamente nos dice que del total de los casos que se han presentado de violencia escolar contra las y los estudiantes de primaria y secundaria, el acoso, la violencia en entornos virtuales ocupa el 5º lugar dentro del listado de todos los tipos de violencia. Y cuando se analiza esta violencia, se identifica que del total de los casos de violencia en entornos virtuales, el 73% de las víctimas han sido mujeres en comparación del 27% de los hombres, ¿ok? A partir de estas cifras y a partir de ese análisis, entonces nosotros podemos justamente analizar, reflexionar que muchas de las violencias que se dan en los entornos virtuales, por ejemplo, el grooming, por ejemplo, la sextorsión o, por ejemplo, el ciberacoso, justamente tiene un componente que podríamos señalarlo como violencia de género, porque obviamente nos estamos dando cuenta que las víctimas principalmente son mujeres, y sobre todo también motivado por algunas ideas o algunos estereotipos de género o etiquetas, ¿no? Como por ejemplo, las niñas y las adolescentes no van a comentar nada, se van a quedar calladas, no lo van a decir. O por ejemplo, otro estereotipo podría ser, si es que publico una foto es porque de repente quiere que yo le hable, ¿no? O quiere que yo le envíe un mensaje, o de repente quiere que yo le envíe un like, ¿no? Porque está publicando su foto, es porque seguro quiere que yo le hable, ¿no? Entonces, esos estereotipos justamente motivan también estas situaciones de violencia que hemos visto. Otra idea, otro estereotipo, otra creencia de repente podría ser también pues que no es acoso, o sea, es mandarle un mensaje, es escribirle a su inbox, eso no es acoso, es decirle qué bonita, qué simpática, no qué bonita foto, y enviarle mensaje una y otra vez, no es acoso, o sea, eso no es violencia, eso es un piropo, un halago más bien. Entonces, esas creencias, ¿no? Que se pueden compartir, pueden también, pues, obviamente, conllevar y concretizarse en situaciones de violencia, ¿no? Por eso es importante, pues, para poder prevenir estas situaciones, también implementar la educación sexual integral que está articulada con nuestro currículo y que más adelante lo vamos a revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por el aporte que nos has brindado. Y antes de pasar al siguiente bloque, permítanos enviar saludos a quienes se vienen conectando, a los participantes de este webinar. Saludos desde Arequipa, Huánuco, Ascope, Huancavelica, Pampamarca, Puno, Lambayeque, Piura, desde el BRAE, Huancayo, Chanchamayo, Castrovirreina, Ancash, Tumbes, Cajamarca, Piura. También reciban saludos de San Juan, desde San Juan del Lurigancho, en Lima, Chincha, Ica, Amazonas, Junín, La Oroya, Huanta, Ayacucho, Cañete, Mala, Rioja. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Bien, ahora sí pasamos al bloque 2, en donde responderemos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera los docentes pueden identificar la violencia en entornos virtuales? ¿Cómo se manifiesta? Carol, te dejo en la palabra. Gracias, Marta. Bueno, este es un bloque, un
punto muy importante seguramente para todos los docentes porque ya tenemos clara la definición, ya Víctor nos ha dado un panorama contextual de la situación de violencia que se vive en el país, pero ahora nos centramos en de qué manera los docentes pueden identificar esta violencia, ¿verdad? Y Víctor, por favor, ¿podrías pasar la diapositiva? Yo quiero darles como unas ideas de actitudes o acciones que hay que tomar en cuenta. Algunas son específicamente relacionadas a la violencia en entornos virtuales, a cómo identificar eso, pero también hay otros elementos que son más generales y que debemos estar también atentos ante cualquier cambio o cualquier actitud que pueda tener nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, empezamos. Sentimientos de angustia, ¿no? Si observamos que nuestros estudiantes o el estudiante en sí está con sentimientos de angustia, nerviosismo o culpa cuando se solicita el celular o la computadora, hay que estar ahí alertas, ¿no? También los padres de familia deben estar observando y viendo estas reacciones que son muy fuertes, ¿no? Este nerviosismo o sentimiento de angustia hay que estar viendo y es importante que también que los padres de familia se den cuenta e identifiquen. Otro punto importante es el rechazo y la oposición a que padres, madres o apoderados tengan conocimiento de las contraseñas de sus redes sociales. Muchas veces nuestros adolescentes, sobre todo los adolescentes, no quieren dar las contraseñas de las redes sociales a los padres de familia, a los apoderados. Entiendo la situación, pero también es importante que nosotros como docentes les hablemos de que sí es importante que también tengan esta comunicación, esta contraseña sus padres por cualquier situación, sobre todo porque todavía son adolescentes, no son mayores de edad, por lo tanto hay que cuidar mucho a dónde están ingresando y también que los padres o los apoderados puedan ver, ¿no? En dónde están los estudiantes, los hijos. Ahora bien, hay desinterés también por participar de las actividades escolares o presenta continuas tardanzas, ausencias en las clases. Este, por ejemplo, es un punto general, ¿no? No necesariamente tiene que ser relacionado con una violencia en entorno virtual, pero es un punto que necesitamos revisar y ver qué ha pasado, ¿no? Si es un estudiante que siempre llega puntual, que hace las tareas, que generalmente no tiene ausencias, de repente pasa eso muy seguido, hay que estar muy alertas y ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué este estudiante, por qué este alumno está faltando? Dificultad repentina para aprender. Probablemente este estudiante aprendía normal, de manera adecuada, sin problemas, de repente vemos una baja en este aprendizaje. Entonces, ahí hay un punto de alerta para que todos estemos pendientes y veamos qué ha pasado, ¿no? Los estudiantes no bajan su aprendizaje de la nada. Hay algo que está generando que no retengan, que no generen el aprendizaje como debería ser, ¿sí? Otro punto puede ser los cambios repentinos y bruscos de conducta o conducta agresiva de manera reiterada y sin motivo aparente, ¿no? Puede ser un alumno que siempre ha sido tranquilo y de repente empieza a comportarse de manera brusca, de manera muy agresiva. Ese es otro elemento a considerar. A continuación, Víctor, por favor. Ahora bien, otro punto que algunos son agresivos, otros probablemente se retiren o se aíslan de su entorno también, ¿no? Puede ser de ambas partes. Puede ser alguien que sea muy agresivo, puede ser alguien que se aísle completamente, no quiera relacionarse, no quiera relacionarse con los amigos, con la gente en general, con su entorno, entonces algo está pasando. Puede manifestar el deseo de no seguir viviendo también, eso ya es un caso extremo, pero también puede surgir. Y si eso pasa, si ustedes se dan cuenta, si el niño o el adolescente lo manifiesta, entonces ahí sí es un punto crítico, ¿no? Porque este poder de manifestar el deseo de no seguir viviendo, ya estamos hablando de un elemento muy alto, ¿no? De sentirse mal el estudiante. Entonces es importante de que veamos estos casos. Y estos elementos extremos, ya lo vamos a ver después qué se podría hacer, pero sí es un elemento a considerar. No quiere comer o probablemente come compulsivamente, también ese es otro elemento. Tiene dificultad para expresar o recibir afecto, no desea que no haya ningún tipo de contacto. Bueno, en este tiempo tampoco se puede, pero en general digo por el tema de recibir afecto, ¿no? Pérdida de confianza con los docentes, amigos o familiares y también en algunos casos puede presentar tartamudeo, movimientos repetitivos con alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, la pierna que con el zapato empieza a hacer un movimiento repetitivo, hay que ver por qué está pasando eso.
llora repentinamente, presenta sudoración en las manos, también es otro elemento a considerar. Estos son elementos o actitudes o acciones que tendríamos que considerar y ver qué está pasando y hacer las preguntas debidas, porque puede ser una alerta de que algo está sucediendo y que puede ser violencia, en este caso en entornos virtuales, ¿no? Gracias. Efectivamente, Caro, los maestros creo que tenemos que estar muy, pero muy atentos a estos signos y alertas que nos dan muestra a nuestros estudiantes, ¿no? Para responder asertivamente desde nuestro rol docente. Quisiera leer un comentario que nos deja Cris Lacerna Espinosa, que los maestros están interactuando desde la plataforma. Hoy en día nos dice los agresores emplean las redes sociales o entornos virtuales para acercarse a la víctima, mayormente adolescentes, mujeres, ¿no? Es bastante probable, ¿no?, que el uso precisamente de más recursos tecnológicos hayan más casos de agresiones, de violencia, ¿no? Y los docentes tienen que ayudar precisamente a las familias a identificar y dar señales a los estudiantes. Muy bien, ahora dejo con ustedes a Víctor, quien responderá la misma pregunta. ¿De qué manera los docentes pueden identificar la violencia en entornos virtuales? ¿Cómo se manifiesta? Adelante, Víctor. Gracias, Marta, por la pregunta, ¿no? Ya Carol presentó todo un conjunto de señales de alerta, ¿no? Porque si nosotros lo podemos organizar todo lo que nos ha mostrado Carol, que es una serie de cambios, ¿no? En la conducta, en el estado de ánimo, en los hábitos, ¿no? En los pensamientos de las y los estudiantes. Entonces, todo eso lo podemos nosotros considerar señales de alerta y eso es clave. Porque ahorita justamente la interacción entre las y los docentes y sus estudiantes obviamente está mediada por un dispositivo, por una televisión, por una radio, por una tablet, por una tableta. Entonces, aquí es importante que justamente como docentes podamos también orientar a las familias para que papá, mamá o los cuidadores no puedan identificar estas señales de alerta. Es decir, ahorita justamente al no tener una modalidad presencial, sí es importante entonces también capacitar, orientar, transferir toda esa información que estamos teniendo nosotros como docentes a las familias para que ellas también puedan identificar. Entonces, si ya ven que sus hijos o hijas están teniendo algún cambio sin ninguna razón aparente, entonces para explorar, porque de repente esa señal de alerta, si nosotros exploramos, ¿no?, investigamos un poco más, podría pues tratarse de una situación de riesgo virtual o de violencia virtual que hemos comentado, ¿no? Entonces, aquí, para reforzar lo que ha señalado Carol, ¿no?, que ya nos presentó todo este panorama de señales de alerta y cambios en las y los estudiantes, por ejemplo, también podemos profundizar en que si el estudiante, si el chico, la chica, ¿no?, el hijo, la hija, tiene mucha angustia o nerviosismo cuando el papá, la mamá le pide el dispositivo, la computadora, el celular, y se pone nervioso, se pone iracundo, o experimenta de repente temor, miedo, entonces puede ser una señal de alerta que algo está sucediendo. Nos toca explorar y nos toca a nosotros en nuestro rol docente justamente orientar a las familias para que puedan identificar estas señales de alerta, ¿no? Y si ven que en su hijo o hija reúnen estas señales de alerta, poder explorar y en caso de que se concretice o se evidencie una situación de violencia, activar los protocolos que tenemos, que lo vamos a comentar. ¿No? Por ejemplo, lo que había dicho Carol, ¿no? Si cambia sus hábitos diarios de manera repentina, entonces en la casa el papá, la mamá, el cuidador puede observar si las y los estudiantes están cambiando algún hábito, entonces eso también podría ser una señal de alerta, o cuando se opone rotundamente a que el cuidador, el adulto, lo acompañe en sus interacciones virtuales o conozca sus redes, ¿no? A pesar de que hay un marco de privacidad, de confidencialidad, de acuerdo a las características que da de las y los estudiantes, ¿ok? Entonces,
Si nosotros contribuimos a que las familias identifiquen esas señales de alerta, porque ahorita en este contexto los chicos y las chicas están pasando más tiempo en las familias, obviamente, entonces, y si se evidencia que el estudiante está siendo víctima justamente de una violencia virtual, entonces nos toca justamente activar los protocolos que tenemos. Y recordemos aquí que nosotros como ministerio tenemos los protocolos justamente de atención de la violencia escolar que están contenidos en el Decreto Supremo 04-2018 Minedu, ¿no? Que han sido adaptados justamente en este año debido al contexto de la pandemia. Entonces necesitamos activar nuestros protocolos, ¿ok? Y actuar de acuerdo a lo que dicen esta serie de indicaciones y orientaciones. Asimismo, tenemos que comunicar a la familia. O sea, si nosotros tenemos ya conocimiento de que nuestro estudiante está siendo víctima de violencia virtual, ¿no? O está expuesto a una de esas formas de violencia que son tantas que hemos conversado, comunicarlo de manera adecuada, pertinente, con asertividad, continua, esta situación a las familias, porque cada familia puede reaccionar de un modo distinto, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, pues, como ya tenemos cierto conocimiento sobre las familias, saber cómo le vamos a comunicar esta familia, ¿no? Y también podemos solicitar la orientación de otros entes. Tenemos aquí, por ejemplo, el chat 100 o la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o la línea 18 del Mininter, ¿no? Que también, por ejemplo, no lo hemos mencionado, pero podemos aprovechar. También otra forma de violencia virtual es, por ejemplo, la captación de menores para trata de personas, ¿no? Y la captación actualmente se está haciendo también, pues, por esos entornos virtuales. Entonces, la trata de personas, en lo que respecta a la captación, también se puede dar a través de los entornos virtuales. Entonces, la línea 18 del Ministerio del Interior nos puede ayudar frente a ello. Finalmente, pues, en caso de que nos enteremos o ya evidenciemos de que se ha concretizado o nuestro estudiante está siendo víctima de violencia en los entornos virtuales, asegurar la confidencialidad. Es importante manejar con reserva esta información, tratar, pues, de que obviamente la información llegue a las personas que están involucradas de manera directa, en este caso, y manejar, pues, el caso con confidencialidad, ¿ok? Y también evitar la revictimización, evitar, pues, o exponer nuevamente al estudiante a que recuerde, narre o vivencie las emociones, pues, que ha experimentado cuando ha estado siendo víctima de esta situación de violencia. Y también, pues, evitar atribuirles etiquetas, estigmas o alguna situación de discriminación. Entonces es importante estos dos elementos en caso que nos enteremos de alguna situación de violencia en nuestro entorno virtual. Muchas gracias, Marta, por el paso. Gracias, Víctor. Efectivamente, cuán importante en estos casos es el apoyo emocional que el docente puede brindar a los adolescentes, evitando, como bien lo has dicho, etiquetarlos, revictimizarlos o sobre todo guardando siempre la confidencialidad. Muchas gracias, Víctor. Permítanme saludar a nuestro país hermano de Bolivia, quien a través de Miriam Edith Cortés Rizki, desde Santa Cruz, envía un abrazo virtual a los organizadores, capacitadores y participantes de este webinar. Saludos, Miriam, gusto de que estés participando con nosotros. Quiero invitarlos nuevamente a colocar sus preguntas en los comentarios. Es muy importante saber sus inquietudes para que nuestros invitados, panelistas, puedan responder a las mismas. Vamos a continuar con el webinar y vamos a ingresar al tercer bloque ya del presente con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones prácticas sugieren para fortalecer el rol del docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales? Empezamos con la respuesta de Carol. Adelante, Carol. Gracias, Marta. A ver, entonces ya tenemos el panorama general de lo que es la violencia en entornos virtuales. Hemos visto cómo podemos identificar como docentes algunas señales de alerta, ¿no?, ante esta situación. También Víctor ya nos ha dado todo
unas ideas de a dónde podemos comunicarnos, qué hacer en este caso. Pero ahora vamos a algo más específico, acciones prácticas, que seguramente muchos de los docentes quieren saber, ¿verdad? Entonces, Víctor, la siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que trabajar con los estudiantes, ¿no? Hay que informar bien a los estudiantes que tengan cuidado en muchos de los puntos. Y antes de decirles qué deberían tener cuidado, sí les recomiendo que revisen, por favor, el libro que se llama Maestros en Acción ante el Ciberbullying. Maestros en Acción ante el Ciberbullying, de Dorantes, Lagunes, Oliva y Rivera, del 2019, que nos da todo un panorama completo. Es un libro gratuito que se lo pueden descargar y me pareció muy bueno y útil para todos nosotros, ¿no? Y entonces, si volvemos al tema de los estudiantes, ¿qué debemos decirles o qué debemos informar a nuestros estudiantes? Por ejemplo, el cuidar la privacidad en el uso de las redes sociales. Es importante que hablemos con nuestros estudiantes, que sepan ellos la importancia de cuidar lo que se coloca dentro de las redes sociales. Respetar también a los demás, decirles que no pueden estar insultando a otras personas dentro de este entorno virtual, haciéndose pasar por otras personas también, ¿no? Hay que cuidar mucho eso, informar a nuestros estudiantes, tener cuidado con lo que se publica. Muchas veces, actualmente, para conseguir un trabajo, lo que hacen las personas es entrar a Facebook, entrar a sus redes sociales y ver qué es lo que postean. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y obviamente todavía si estamos hablando de un tema de violencia o que puede generar un acoso, ¿no? Entonces hay que informar y hablar con nuestros estudiantes sobre ese tema. Bloquear contactos y denunciar si fuera el caso. Es importante también mencionarles a nuestros estudiantes que necesitan denunciar o bloquear los contactos si se genera un tipo de acoso, si hay textos muy fuertes, ¿no? Entonces ellos pueden hacer eso. Seleccionar bien a las amistades, ¿no? No podemos estar aceptando a todos los que nos invitan a través de las redes. Hay que saber escoger, así como nosotros escogemos internamente en nuestro entorno, nuestras amistades, también es importante seleccionar bien las amistades dentro de este entorno virtual. No seguir las modas en las redes sociales, como les comentaba, lo que puede generar daños físicos, psicológicos, entonces hay que cuidar mucho y decirles a nuestros estudiantes que no deben seguir estas modas y deben también tener su propia opinión, ¿no? Motivarlos a que compartan las contraseñas de sus redes sociales con las familias, lo que ya les mencionaba anteriormente. No tienen por qué ocultar esta contraseña, porque sobre todo es adolescente o es un niño, entonces necesita de todas maneras todavía tener este apoyo de un adulto, y qué mejor que es la familia, ¿no? Orientarlos para que tomen las medidas de prevención cuando comparten sus fotografías y videos en redes sociales. Cuidar mucho lo que se postea. Generalmente ahora no se coloca imágenes de los niños de frente, ¿no? Siempre se coloca algún tipo de emoticón o iconos que tapan un poco la cara, y eso es importante también mencionarles a los padres y a los estudiantes que hay que cuidar mucho, sobre todo si son menores de edad, de lo que están posteando. Seguimos, por favor. Bien, entonces hay que orientarlos, como les decía, a las medidas de prevención, sobre todo cuando comparten sus fotografías en redes como WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ahora último que lo están trabajando mucho, están entrando mucho a TikTok, hay que cuidar más todavía, ¿no? Y otro punto es en relación a los docentes. Nosotros siempre debemos estar capacitándonos sobre este tema, por eso tenemos este webinar, que mejor que este webinar en el cual nos ayuda también a reflexionar y ver las ideas más importantes y cómo nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, nosotros como profesores siempre debemos estar capacitándonos, estar en constante aprendizaje y viendo lo que puede estar pasando en nuestros estudiantes. No podemos cerrarnos a la realidad, no podemos decir, no hay problema, ya esto va a pasar, no es así. Cuando hay una violencia, cuando hay acoso, cuando hay algún tipo de violencia en entornos virtuales, el docente es el primero que tendría que estar viendo y monitoreando y ayudando a este estudiante ante esta situación, ¿no? Para eso hay que capacitarnos bien. Desarrollar actividades o dinámicas de grupo con la clase también es importante, ¿no? Las dinámicas, el que puedan hacer role-playing y puedan identificar las emociones, el que puedan ver cómo se sentiría esta persona que es agredida, ¿no?
y cómo son las personas que agreden también. Entonces necesitamos hacer dinámicas de grupo, concientizar sobre las consecuencias de la violencia en entornos virtuales, que no piensen que es algo pasajero o que no es algo muy fuerte. Eso tenemos que dejarlo claro en nuestros estudiantes que no es así, sobre todo cuando son adolescentes o cuando son niños. Lo que digan las otras personas puede ser muy fuerte para ellos. Entonces necesitamos concientizar sobre estas consecuencias y educar a los padres, ¿no? Para que nos apoyen continuamente, para que apoyen a los estudiantes, porque ellos son también muy importantes en este espacio, en este entorno y en el cuidado que deben tener hacia sus hijos. Siguiente, por favor. Finalmente, podríamos ver otras prácticas. Por ejemplo, actualizar y desarrollar protocolos, programas, pautas o prácticas para detectar y afrontar situaciones de violencia. Víctor seguramente les va a hablar un poquito más de eso. Y también trabajar en forma articulada con otros aliados como la DRE, la UGEL, otras áreas que de todas maneras tienen que también estar al tanto, y esta coordinación debe ser conjunta, ¿no? No es algo individual, sino hay una coordinación en conjunto con otras áreas. Bien. Gracias, Marta. Te agradecemos, Carol, por el aporte que nos estás brindando. Y me gustaría leer algunos comentarios que nos están dejando en la plataforma. Tenemos el de Delia Valer Martínez, quien dice: ¿se puede normar o sancionar a los que victimizan a nuestros menores, y también el uso de las etiquetas ya normadas? Para sancionar es importante identificar y proceder de acuerdo a los protocolos, estar en contacto con el equipo de TOE de nuestra institución educativa. Virgilio Alvarado nos dice: un soporte importante que debemos brindar a nuestros estudiantes es enseñarles u orientarlos en la adecuada configuración de cuentas en redes sociales, así como las precauciones que deben de tener en los entornos virtuales. Yo, después de estos comentarios que nos están dejando los participantes, quiero dejar en la palabra a Víctor para que también responda la pregunta que Carol nos ha respondido, ¿no? ¿Qué acciones prácticas sugieren para fortalecer el rol docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales? Víctor, te escuchamos. Gracias, Marta. Entonces, continuando con la pregunta, ¿no?, de cómo podemos prevenir justamente esta violencia o estas violencias que se dan en los entornos virtuales, es importante, como les comentaba, trabajar con las familias, ¿no? O sea, tanto ahora en este contexto a distancia como cuando retomemos el contexto presencial. Entonces, es importante que las familias también, pues, conozcan ciertas pautas, y nosotros les podemos brindar ciertas orientaciones para que ellos, los papás, las mamás, puedan implementar con sus hijos. Por ejemplo, promover que las familias dialoguen sobre la existencia de estas formas de violencia. Es importante que las familias, así como se habla, por ejemplo, en las familias, ya se ha logrado que puedan hablar sobre la prevención de la violencia sexual, ¿no? Que no, los niños y las niñas no se acerquen pues, a personas desconocidas, ¿no? Que las y los adolescentes no reciban nada de alguien extraño. Es importante ahora también hablar sobre estos temas en las familias, que las familias puedan orientar a sus hijos e hijas en que puedan pues reconocer que existen riesgos virtuales, ¿no? Y estas conversaciones justamente tienen que ser en un marco de confianza, en un marco de una orientación formativa. ¿A qué nos referimos con ello? O sea, es importante reconocer que el uso de los entornos virtuales tiene una variedad de contribuciones o de aportes, como por ejemplo ahora continuar con la educación, promover la organización, la participación, ¿no?, de las y los estudiantes, permitir que las y los estudiantes sigan conectados entre sí, y obviamente esa conexión, esa comunicación contribuye al desarrollo de la personalidad, ¿no?, a la afirmación de la identidad. Entonces es importante reconocer estos beneficios, estos aportes que tienen los entornos virtuales. Sin embargo, también es importante reconocer que existen riesgos. Por eso nos referimos a una orientación formativa, es decir, de poder establecer límites, de poder establecer
pautas concretas de cómo empleamos o cómo usamos estos dispositivos, estos entornos virtuales. También invitar a que las familias dialoguen con sus hijos e hijas sobre sexualidad, porque estos temas tienen que ver mucho justamente con la vivencia de la sexualidad, la construcción de estos estereotipos, de estas etiquetas, ¿no? De cómo justamente pues se invade el espacio personal, se invade la privacidad, y ya no estamos hablando de un espacio personal o una privacidad física, sino ahora en un espacio virtual. Entonces, por ejemplo, que una persona desconocida me envíe mensajes, ¿no? Continuamente, que alguien me escriba en la madrugada, que alguien me envíe un video o una foto que yo le haya pedido, y sobre todo si esta foto o video tiene un carácter pues explícitamente sexual. Entonces son esos elementos que ahora hay que reconocer que esas son formas actuales de justamente de invasión del espacio personal y de la privacidad, ¿no? O que alguien me haga una videollamada sin que yo pues haya consentido eso. Entonces es importante que las familias puedan conversar, dialogar sobre estos temas con sus hijos e hijas, y esto también pues incentiva el pensamiento crítico y que los chicos y las chicas puedan asumir comportamientos éticos. Enfatizar pues con las familias también que puedan emplear las opciones de privacidad. Muchos de los entornos virtuales, por ejemplo Facebook, WhatsApp, TikTok u otras, tienen dispositivos de privacidad justamente para regular con quién yo comparto las fotos, los videos, los posts, los mensajes que estoy colocando, y reconocer que todo lo que yo suba en estas plataformas virtuales va a ser de acceso público y voy a tener poco control sobre lo que ya está subido en esa plataforma, ¿ok? También, por ejemplo, conversar cuán importante es que el papá, mamá o cuidador pueda conocer las contraseñas de sus hijos e hijas, y de ese modo justamente tener algunos acuerdos de privacidad. Yo uso una metáfora siempre como la metáfora de la llave, ¿no? Es importante tener varias llaves de la casa, porque si pasa una urgencia, por lo menos yo sé que no solamente una persona tiene la llave, la tenemos dos, la tenemos tres. Y si pasara una urgencia en la casa, entonces puedo ingresar, ¿no? Y ahí ahorro tiempo, ¿no? Puedo alertar, puedo actuar de manera inmediata. Entonces es importante justamente conversar, que si conocemos, si nos comparten las contraseñas, no es justamente para hurgar, para estar viendo lo que pasa en el día a día, sino que ante una situación de emergencia, de alerta, podamos actuar de manera rápida e inmediata. ¿Ok? Y también pues que las familias conversen con sus hijos e hijas sobre rutas de atención, ¿no? ¿Cómo actuar si es que alguien conoce una situación de violencia? ¿Por qué? Porque eso también estamos ayudando a que se genere una cultura de reporte. Es decir, que si yo como estudiante observo o conozco que un compañero o compañera está en una situación de violencia virtual, pueda activar los protocolos respectivos o pueda solicitar la ayuda necesaria. Entonces es importante que desde nuestro rol docente podamos conversar con las familias sobre estos temas, ¿ok? Con las y los estudiantes, ya Caro lo comentó, ¿no? Voy a hacer un repaso bastante puntual, ¿no? Como les decía, conversar y reflexionar y orientar a las y los estudiantes que nadie puede invadir su privacidad, ni tanto ni la de él ni la de su familia. Y como les decía, ahora la privacidad ya no solamente la podemos ver o representar a nivel físico, a nivel corporal, a nivel presencial, sino también una privacidad en el entorno virtual, como los ejemplos que les decía hace unos minutos, ¿ok? Y si el estudiante siente que alguien está invadiendo su privacidad, su espacio personal del entorno virtual, entonces es necesario que lo comunique a un adulto de confianza, a un familiar cercano, ¿ok? Hacerles saber a las y los estudiantes que justamente nosotros como docentes estamos ahí para poder atender, apoyarlos, sostenerlos o darle la contención o el soporte o el acompañamiento efectivo respectivo ante cualquier situación. Y por eso es importante generar este vínculo entre el docente y los estudiantes para que ante situaciones de emergencia podamos desplegar todas nuestras capacidades de escucha, de apoyo, de orientación para intervenir de manera temprana, ¿ok? Reflexionar con las y los estudiantes sobre la importancia de las opciones de privacidad, como les comentaba. Es importante que todos entendamos que todo lo que subimos al Internet vamos a tener poco control sobre ello. O sea, podemos de repente mantener algo, pero igual esto al estar subido ya en el Internet, obviamente puede ser de acceso público para todas las personas y no necesariamente sabemos cuál es el fin
que le puede dar otra persona a ese material, video, post o audio que se ha subido en las plataformas. Brindar orientaciones para que justamente puedan identificar riesgos y consecuencias, ¿no? de estas formas de violencia, siempre en un marco formativo, reconociendo las ventajas que tiene el Internet, ¿no? Pero también los riesgos que podrían tener, que son las que hemos estado hablando. Promover el pensamiento crítico, promover la reflexión, la toma de decisiones de las y los estudiantes, porque de ese modo estamos contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía, que es lo que también nos interesa para que las y los estudiantes puedan justamente tomar decisiones acertadas ahora en sus interacciones virtuales, que puedan interactuar de manera igualitaria, respetuosa, ¿no? Y que puedan comunicar si es que conocen alguna situación de violencia, porque no necesariamente vamos a estar en todas las redes que ellos utilizan, porque un estudiante puede utilizar más de 2 o 3 redes, ¿no? Utilizan WhatsApp, Facebook, TikTok, etcétera. Pero si nosotros orientamos a las y los estudiantes que ante cualquier caso o que conozcan un caso de violencia en las redes, lo comunican, también estamos promoviendo su ciudadanía, es decir, el comprometerse en el bien común de sus compañeros y compañeras. Para ir cerrando esta parte, ¿no? Motivarlos a que compartan sus contraseñas, como ya lo habíamos comentado, al igual que las familias, y orientar para que tomen las medidas de prevención cuando compartan, pues, fotografías, videos, ¿ok? Lo que les decía es hacerles saber que si conocen alguna situación de un compañero o compañera que está siendo víctima de violencia en entornos virtuales, comunicarlo. Y finalmente, pues es importante también implementar la educación sexual integral en las instituciones educativas, porque de este modo nos permite dialogar, conversar, ¿no? Fortalecer las competencias, ¿no? De las y los estudiantes, y también trabajar con sus familias para conocer justamente todos estos temas, ¿no? Y cómo podemos, entre todos, prevenir estas situaciones de violencia. Por ejemplo, es importante conocer cuáles son las necesidades y qué acciones podemos planificar. Y desde la tutoría y orientación educativa es un espacio justamente que nos permite este acompañamiento. Y desde ahí nosotros podemos planificar acciones, ¿no? Para orientar, trabajar, reflexionar no solamente sobre estos temas, sino también sobre estos temas que se vinculan con la educación sexual integral. En ese sentido, aquí les compartimos algunos recursos que desde el Ministerio se han elaborado en torno a la educación sexual integral y en torno, pues, a la prevención de la violencia en entornos virtuales. Por ejemplo, aquí tenemos esta cartilla que ha sido bastante descargada en este periodo, ¿no? La encuentran en el portal de Escucho Docente, ¿no? Ahí está el link, ¿no? Está aquí prácticamente mucho de lo que hemos dialogado hoy está contenido en esta cartilla, las estadísticas, las cifras, las orientaciones, las señales de alerta, qué podemos hacer ante situaciones que se presenten, ¿ok? Y esta cartilla la tenemos tanto en su versión para docentes como su versión para familias y en su versión para estudiantes. Ahí tenemos el paquete integral para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan compartir con sus familias y con sus estudiantes. Tenemos esta guía que hace poco hemos publicado, que contiene una de las secciones contiene justamente la prevención de la violencia en los entornos virtuales, y esta guía, que es la guía para la prevención de la violencia de género, también pues aquí la encuentran en el portal Peroeduca para que puedan descargarla. Y finalmente, otra cartilla, son algunas nomás, porque en la web de Aprendo en Casa, en la sección orientaciones, y específicamente en el botón Somos Familia, pueden encontrar mucho más información. Esta cartilla que se ha trabajado con UNICEF también es una cartilla que nos muestra las bondades, los beneficios del uso del Internet, y también nos señala los posibles riesgos que podríamos tener y cómo actuar desde el rol de las familias para prevenir. ¿Ok? Entonces aquí hay algunos recursos que pueden ser de utilidad en el día a día. Muchas gracias, Marta. Gracias, Víctor. De esta manera, pues, hemos concluido ya con el bloque 3 del presente webinar. Les agradezco a ambos por sus respuestas, por sus comentarios. Y como lo hemos anunciado al inicio, vamos a dar pase en este bloque 4 a las preguntas, ¿no? A las preguntas que los docentes participantes están haciendo a través del chat. Víctor, hay un comentario que nos deja Eva Montoya, ¿no?
Ella nos dice, los padres deben poner filtros y tener el control de los recursos tecnológicos que hay en casa. Te pregunto, ¿evitar la violencia en entornos virtuales tiene que ver solo con la colocación de filtros y control? ¿O qué más se puede hacer? ¿Qué más pueden hacer los padres para prevenir este tipo de violencia? Ok, la respondo ahorita, ¿cierto, Marta? Sí, ¿Lo por respondo ahorita? favor. Ok, Sí, por favor. perfecto. Ya, sí, mira, es una pregunta bastante buena que tiene que ver con lo que hemos conversado y dialogado hace unos minutos, ¿no? Que definitivamente una de las acciones para prevenir la violencia en los entornos virtuales es el uso de estos dispositivos de privacidad que nos permiten las redes sociales, los dispositivos, las plataformas. Sin embargo, no solamente podemos reducirnos a ello. Como les decía, por ejemplo, hablar en las familias sobre estos riesgos es importante, ¿no? Es decir, hablar sobre la existencia de todos estos riesgos que tanto Carol como yo les hemos estado compartiendo, ¿no? Sobre el grooming, la extorsión, el ciberacoso, ¿no? El acceso a contenido, pues, inapropiado. Son, en realidad, son situaciones que tenemos que conversar en la familia y de ese modo estamos aportando a la prevención, ¿no? Hablar, por ejemplo, sobre rutas de atención, o sea, qué hacer ante estas situaciones, como por ejemplo, voy a utilizar otra metáfora, ¿cómo hacemos un plan familiar para actuar frente a un sismo? Si nosotros no lo conversamos en casa, cuando esta situación se dé, nadie quiere que suceda un sismo, un terremoto, ¿no? Nadie quiere, pero si esto se da, ya por lo menos en nuestra familia hemos tenido la posibilidad de orientarnos, coordinar, saber qué va a pasar. Entonces es lo mismo, necesitamos dialogar sobre estas situaciones, sobre qué hacer en caso que esto se dé, ¿no? O en caso que uno conozca una situación de violencia y cuáles son los protocolos, los servicios que se tienen a su disposición. Hablar sobre la privacidad es otro elemento importante, o sea, cómo enseñarles a los chicos y las chicas que la privacidad ya no solamente se limita pues a mi cuerpo, sino también a mi espacio virtual, como les decía, que alguien te mande una videollamada a las 4 de la mañana no es tan saludable, obviamente, podríamos catalogarlo como algo extraño y una forma de acoso porque no es apropiado, ¿no? O que alguien pues te mande fotos o videos sin que uno lo haya, o sea, y fotos de carácter íntimo o inapropiados. Entonces son formas de acoso que es necesario ahora repensar y reflexionar sobre lo que significa la privacidad en estos actualmente. Entonces hay algunas estrategias que sumado al control de la privacidad de los dispositivos nos ayuda a prevenir la violencia, pero no solamente debemos de basarnos en el control de la privacidad, en el control de la seguridad que nos permiten los dispositivos, sino también en otras estrategias formativas que acabamos de comentar. Gracias, Marta. Bastante claro, Víctor, muchas gracias. Carol, aquí a partir de un comentario que nos deja Delia Valer Martínez, ella nos dice, son características de niños y niños vulnerados por las redes sociales por falta de vigilancia y horarios. ¿Cómo los docentes podrían ayudar a los padres para promover la comprensión en sus hijos sobre la importancia de mantener horarios para el uso de los recursos tecnológicos y sin llegar a una vigilancia autoritaria o atemorizante? Carol. Gracias, Marta. Muy interesante la pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Y como ya comentaba Víctor, primero tenemos que verlo desde una manera integral, ¿no? No es solamente el tema de los horarios, no es solamente el tema de la vigilancia autoritaria o atemorizante, no es el sentido, sino que hay que ver de manera integral, ver los diferentes factores que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? En cuanto a los horarios, ok, de acuerdo en que dependiendo de la edad del niño o del adolescente, tienen horarios, ¿verdad? Donde pueden ingresar, utilizar los recursos tecnológicos.
Pero siempre es importante que los profesores mencionen a los padres que debe haber una comunicación adecuada con los hijos, no de manera autoritaria, como están comentando, ¿no? No de manera atemorizante. Como ya decía Víctor, es importante el diálogo con el niño, con el adolescente, y definir horarios de acuerdo también a las edades. No es lo mismo niños de 7, 8 años, 9 años, como adolescentes de 12, 13 años. Tienen también algunas reglas o normas, pero siempre es importante el diálogo con ellos, el poder delimitar bien los tiempos. Y si estos niños o adolescentes no lo cumplen, algo está pasando. O sea, ahí es porque probablemente no hay una buena comunicación con los padres, probablemente no hay reglas adecuadas dentro de este entorno familiar, porque eso es importante, ¿no? El tener reglas, el decir, ok, vas a poder entrar a internet, vas a poder entrar a tu red, pero tenemos este tiempo, termina este tiempo y es momento de hacer otra cosa, de descansar. Eso es importante que quede claro en el niño adolescente, ¿no? El tener claridad de cuánto tiempo tienen para poder ingresar, el que los padres también sepan cuánto tiempo es lo adecuado dependiendo de la edad, porque cuando son pequeños es muy poco la cantidad de tiempo que podría estar este niño en un entorno virtual, ¿no? Entonces, eso es importante de considerar. Y también había una pregunta, discúlpame Marta, pero creo que es importante también mencionarlo, en el cual decían de que si el padre no sabe de tecnología, entonces, ¿qué pasa, no? Y yo quiero que quede claro que el problema no es tanto la tecnología, sino la violencia que se genera y lo que se está haciendo en el entorno, lo que se está desarrollando en el entorno. Entonces, el padre sí puede identificar si el niño está diferente, si tiene otras actitudes, si ha cambiado. Eso sí lo puede identificar. Más allá de si es experto o no de la tecnología, eso no es el problema. El problema es que se dé cuenta si este niño está pasando por cambios en sus comportamientos. Entonces, ahí sí es importante el poder dialogar, el poder ver qué está sucediendo y probablemente sea por algún problema dentro de un entorno virtual, pero nuevamente, ¿no? No es que el padre tenga que saber de tecnología, de saber todo de las redes, no, sino que él sabe cómo es su hijo y tiene que identificar bien algunas señales de alerta como las que estábamos mencionando anteriormente. Gracias, Marta. Muy de acuerdo, Carol, efectivamente, no pasa por que uno sepa mucho de tecnología, sino evidenciar estos cambios que se están produciendo en nuestros hijos, ¿no? Gracias. Víctor, hay una pregunta para ti, es de Lidia Isabel Cuadros Cárdenas. Ella pregunta, ¿estos casos de violencia también se reportan en el CICB? Víctor, tu micrófono. Ok, yo hablando. Ok, gracias Marta por la pregunta. Sí, como les decía, sí se reportan, obviamente, en el CCB, y ahí justamente Carol nos decía algo bien interesante que nos puso justamente una definición, ¿no?, de violencia en entornos virtuales extraída justamente de algunas orientaciones del Minedu, y desde los lineamientos que tenemos justamente como Ministerio de Educación, ¿no?, que van a promover la convivencia escolar y van a también a atender la violencia. Estos lineamientos aprobados con el Decreto Supremo 004-2018 contienen, ¿no?, dentro de las definiciones justamente que la violencia también se puede dar en el trayecto de la educación, en el trayecto de la institución educativa, en los entornos virtuales, dentro de la institución. Entonces, sí es importante poder registrarlo. Y además quiero precisar justamente que estos lineamientos han sido actualizados en uno de sus protocolos con la resolución ministerial 274-2020, ¿no?, que lo pueden encontrar también en las redes sociales, y que esta actualización justamente precisa y enfatiza cómo poder atender estos casos de violencia escolar, ¿no?, tanto pues en la modalidad presencial como en aquella que se presenta en los entornos virtuales. Entonces sí es parte del reporte y del registro que debemos de realizar en el CICB. ¿Se acuerdan que yo les comenté una data, ¿no?, una data en las cifras que les puse? Y justamente esa data se extraía de un informe del CICB hasta el año 2018, que eran la data
que el CCD había reportado. Entonces, sí es importante registrarlo, activar los protocolos, ¿no? Y brindar la orientación y el acompañamiento necesario o la contención respectiva a las y los estudiantes. Gracias, Marta. Gracias a ti, Víctor. Carol, tenemos una segunda pregunta para ti. Viene de Andrés Sánchez, quien dice, con respecto a la práctica extendida del videojuego, ¿cómo actúan los padres sabiendo que se ha convertido en un medio de distracción en esta pandemia? La pregunta va a la estadística de cómo están reaccionando frente a esta realidad. Claro. Gracias, Marta. Sí, bueno, ahora con el tema de la pandemia, muchos de los niños, como una forma también de relajarse, es entrando a los juegos, a los videojuegos, ¿no? Entonces, sí sé que trabajan mucho, que están utilizando mucho los videojuegos ahora, actualmente los niños. Entonces, ¿qué queda? Yo siempre estoy en contra de prohibir, ¿no? Yo creo que no, el tema no es prohibir, al contrario, si van a entrar a videojuegos, hay que ver a qué videojuegos están ingresando. Nosotros también proponer algunos videojuegos que sean de acuerdo también a las edades, ¿no? Sí, muchas veces los adolescentes, sobre todo los adolescentes, ya tienen como juegos predeterminados donde todos ingresan, todos sus compañeros ingresan y empiezan a jugar ahí. Entonces, de vez en cuando es importante que también el padre de familia esté atento, viendo de qué trata el videojuego, tratando de ver cuál es la relación que se da dentro de este videojuego y los contactos que tienen, preguntando en la mesa, cuando vayan a comer, cuando estén un tiempo con ellos, también preguntando, viendo un poco de qué tratan estos videojuegos. Y de esa manera también hace que el estudiante o que el niño o el adolescente se sienta como más abierto de poder contar. Si desde el inicio nosotros le decimos, pero tú no ingresas al juego, que no, que es muy violento, entonces lo que va a hacer el niño o adolescente es no decir nada. Y ahí está haciendo que no diga alguna situación crítica que puede estar generándose dentro de este entorno. Entonces sí es importante esta comunicación, que los padres de familia no digan, está mal los juegos, los videojuegos, no deberían existir, no deberían los niños entrar, no es el sentido, sino nosotros también ir viendo de qué trata este videojuego, ir hablando con ellos, porque a veces cuando nosotros vemos, hay entornos un poco hostiles, entonces hay que hablar con ellos y decir, eso no es adecuado, tú sabes que ese es un videojuego, que no debería, no es real, y que debería tratar de ver otros videojuegos que sí serían como más útiles para ellos, ¿no? O mejor para ellos. Entonces, creo que eso es importante, el diálogo entre padre y el hijo. Gracias. Gracias, Carol. Nos queda bastante claro que más que exceder en la vigilancia y poner restricciones, es muy importante generar confianza en los estudiantes y promover que los padres hagan lo mismo, ¿no? Que hagan lo mismo con sus hijos y que todo depende, en todo caso, de la edad en que se encuentran los estudiantes, ¿no? Muchas gracias a ambos por responder a las inquietudes de los docentes que están participando de este webinar. Ya llegando casi al final de este webinar, vamos a mencionar algunos puntos resaltantes o ideas fuerza extraídas de las exposiciones de hoy sobre el rol del docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales. En el primer bloque hemos visto que existen diversas formas de violencia contra las y los estudiantes, como el grooming, la sextorsión o el ciberacoso en entornos virtuales, internet u otro medio de comunicación como chat, correos electrónicos y o redes sociales, atentando contra la integridad física, psicológica y o sexual de niños, niñas y adolescentes. Los datos reportados del CICEBE del 2013 al 2018 indican que la violencia por Internet se ha dado en estudiantes de primaria y secundaria,
de los cuales el 73% de las víctimas han sido mujeres y el 27% hombres, configurándose además de esta manera como una forma de violencia de género basado en los estereotipos de que las niñas y adolescentes no dirán nada. En el segundo bloque se abordó la manera de cómo identificar la violencia en entornos virtuales, cuáles son sus manifestaciones y lo importante que es observar si es que nuestros estudiantes presentan manifestaciones de angustia, nerviosismo o culpa cuando se les solicita el celular o la computadora, o cambios repentinos de conducta o conducta agresiva de manera reiterada y sin motivo aparente, tartamudeo, llanto repentino, entre otros. La mirada empática del docente permitirá dar respuestas asertivas en este momento de dificultad que pudiesen estar experimentando nuestros estudiantes. También vimos algunas orientaciones dirigidas a los padres de familia. En este caso, cuando se confirme casos de violencia, se debe activar los protocolos de lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y reportar en el CICD. Asimismo, cómo comunicar a los padres de familia de manera objetiva y asegurando sobre todo la confidencialidad y evitar la revictimización del estudiante. Finalmente, en el último bloque, en cuanto a las acciones prácticas para fortalecer nuestro rol docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales, se ha sugerido informar, dialogar con nuestros estudiantes sobre el cuidado de la privacidad en el uso de las redes sociales, que tomen las medidas de prevención cuando compartan sus fotografías o videos en las redes sociales y denunciar si fuese el caso. Con las familias, Víctor nos ha mencionado la importancia de dialogar, informar a las familias sobre la existencia del grooming, ciberacoso, sextorsión y acceso a contenido inapropiado o sexualmente explícito que afectan contra la integridad física y emocional de sus hijos. Promover el acercamiento de las familias con sus hijos en el marco de la confianza y desde una orientación formativa y no punitiva. Asimismo, lo importante que desde las escuelas podamos implementar la educación sexual integral donde se reflejen los diferentes enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación Básica, como el de igualdad de género, interculturalidad o de derechos humanos. De esta manera, estimados participantes, hemos llegado al final de este webinar denominado Rol del docente en la prevención de la violencia en entornos virtuales. Todos los webinars quedan guardados en la página de Facebook de Perú Educa, por donde se está realizando la transmisión en estos momentos, así como en la dirección web envivo.perueduca.pe. Doy pase en este momento a los ponentes para que puedan brindarnos sus palabras de despedida. Adelante, Carol. Bien, muchas gracias, Marta. Bueno, solamente agradecer la invitación y espero que este webinar haya sido interesante para todos. Recuerden siempre hacer campañas preventivas, ¿verdad? Fomentar la autoestima en los estudiantes. Creo que ese es un punto muy importante y relevante, la autoestima de nuestros estudiantes. Impulsar actividades con los estudiantes, con los padres, con la comunidad educativa, creo que eso es básico. Bien, eso es todo. Muchas gracias, Marta. Gracias, Carol. Víctor, tus palabras de despedida. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a los docentes, a los directivos, público en general. No, gracias por la invitación, gracias al equipo de la DIFOT por organizar este webinar tan importante, ¿no? Y sobre todo, pues, que todos estos materiales que tanto Carol nos ha comentado, como los he podido compartir, podamos difundirlo. Esa es la idea, difundir la información, difundir el conocimiento para que más familias, más estudiantes se puedan beneficiar
de todas estas orientaciones y sobre todo prevenir los riesgos a los que pudieran estar expuestos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Dirección General de Educación Básica Regular, por habernos acompañado y compartido sus experiencias con todos y todas las docentes de las distintas regiones del país que nos acompañan en este evento virtual. También quisiera precisarles que en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde Minedu se ha publicado la Guía para la Prevención de la Violencia de Género en las Instituciones Educativas, donde también se aborda la violencia en entornos virtuales, tal y como Víctor lo ha mencionado y también nos ha mostrado el link. Muchas gracias a ambos y a ustedes, docentes de todo el Perú, y todos los que nos acompañan en este webinar organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio. Reciban también el agradecimiento de nuestra directora Jessica Martínez Cuervo. Esperamos que este espacio de aprendizaje haya sido de su completo agrado. Sigamos comprometidos con la educación. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Aprovechamos para recordarles seguir los protocolos recomendados por el MINSA, evitar asistir a reuniones y evitar hacer visitas a sus familiares. Continúen con el constante lavado de manos y el uso de la mascarilla. Recuerden que ustedes son ejemplo de sus estudiantes y familias. Por este motivo y en símbolo de que seguimos protegiéndonos, vamos a colocarnos la mascarilla. Pido a nuestros invitados para que puedan colocársela también y así concluir con nuestro webinar. Hasta una siguiente oportunidad.